Esto es Moguel y continuamos con qué es el Poder Judicial. Me está costando trabajo. Quiero decirles que claro que oímos hablar a Marta Elizabeth como de casa. Y el tema, que yo soy bien metiche, la verdad es que qué alejada estoy de lo que es el Poder Judicial. Entonces ya hablamos de lo que son los ministros. 11. Y ahora vámonos con los magistrados. ¿Qué número tenemos? Yo sé que sería imposible en este programa, en este tiempo poder entender, pero nos vamos a ayudar con algunas gráficas y lo que tengo mucho interés es que podamos, así como googleamos todo, ahora ya no hay nada que no podamos ver de qué se trata. Tenemos que entender que esta es la forma del poder de la justicia de México y que es algo que nos pertenece. Marta, sígueme contando ahora qué pasa con los magistrados. ¿Cuántos son? Claro que sí, te expreso. Aquí diste ahorita una entrada muy importante que me gustaría exponer. El Estado de Derecho que el constituyente en México creó fue tan perfecto para que quien presidiera nuestra república fuera el presidente con las secretarías que lo acompañan, para quienes hablaran, para quienes legislaran, para quienes hicieran nuevas leyes o nuevas oportunidades para el pueblo, para el país, para los distritos, para los estados o para los candidatos a senadores que van y representan al pueblo. Esa es su actividad. Ese poder ejecutivo no puede hacer lo que hace el legislativo y judicial. Lo mismo pasa con el poder judicial. La única autoridad en el país que tenemos para aplicar justicia es este Poder Judicial Federal. Por eso nuestro Estado de Derecho tiene que ser democráticamente tan independiente un poder de otro para que no caigamos en una dictadura o en un anarquismo. Con base en eso, ¿a qué voy? Sí, efectivamente en Google últimamente cualquier influencer, cualquier bullista expone temas que ni siquiera conoce, donde asusta, donde atemoriza a todo nuestro país. Ojo, y no solo un influencer, muchas veces un empresario, una persona con un nombre determinado. Creo que yo tengo un prestigio de una persona que me he capacitado mucho, que tengo muchos años trabajando para los intereses ciudadanos y me declaro de frente absolutamente ignorante. Y lo ignorante no se nos quita más que cuando nos tomamos el tiempo para escuchar y para aprender. Y esta es una parte que en este crecimiento de desarrollo, de democracia, de los tiempos que estamos viviendo, ya no podemos vivir como recostada en mi cama y opinando, porque mi opinión de Marisela Moguel tiene un peso. Total. Y es una responsabilidad. Y muchísimos seres tenemos responsabilidad, hasta la de la colonia, porque tú en tu colonia, aunque no te visualices, eres una líder y la gente te sigue. Entonces es una responsabilidad lo que hablamos. Y la ignorancia que de repente tocamos un tema que no conozco, como si realmente lo conociera. Esto es una responsabilidad social. Totalmente. Y de la misma responsabilidad social que hablas es la responsabilidad moral y profesional que tiene cada juzgador en nuestro país. Entendiendo lo que hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 11, entendemos perfectamente lo que hace un magistrado o lo que hace un juez. ¿Por qué, Marisela? Porque solo la diferencia es que van a conocer o van a ser competentes y facultados para tener el conocimiento de casos diferentes. Así, en este tema tan sencillo te lo reflejo, porque sería entrar a la ley de amparo, entrar a la ley orgánica del Poder Judicial Federal para que entendiéramos qué le compete conocer a un magistrado, qué le compete conocer a un juez y qué le compete conocer a un ministro. ¿Por qué te lo hablo así? Porque con esa responsabilidad que tiene el Poder Judicial Federal, cuando se hace toda la exposición de motivos de su creación, se expone perfectamente esta parte de
si tú eres experto en derecho familiar, tú vas a ser un juez que va a conocer de los casos de divorcio, de pensión alimenticia, de adopciones. Cuando tú eres alguien que conoce el aspecto civil, vas a conocer de juicios testamentarios, de juicios arrendatarios, es decir, va cambiando tu materia. El fiscalista que va a conocer el magistrado o el ministro o el juez que conoce de algo fiscal, todos los temas de defraudación fiscal, de evasión fiscal. Es decir, así con ese contexto entendemos que el Poder Judicial Federal es el que imparte justicia en México. Es tan importante que, por ejemplo, imaginemos que existe una ley que ustedes como senadores o como diputados acaban Ya de... me hizo senadora, ¿eh? Bueno, No fuiste digo candidata. porque dijo senadora o diputada. Fuiste Bueno, porque candidata, senadora. ¿no? Bueno. Sé con quién Bueno. estoy hablando y políticamente Bueno. sabemos exactamente que conoces del tema. Es por eso tan importante entender más que quienes están compuestos, que son ministros, magistrados y jueces. Ahorita son aproximadamente 1,700 juzgadores a lo largo del país. Cuando me Porque- hablas de 1,700, me estás hablando de jueces, y magistrados. magistrados. Ministros Juez. solo 11 y están Ok. en Ciudad de México. Es decir, Interesante. Ellos Claro. viven en México. ellos viven en México y ellos sesionan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está donde está Palacio de Gobierno, donde está el Zócalo. Está hermoso, Marisela. Tienes que conocer, entrar. Cualquier mexicano que quiera tener el privilegio de entrar, es una maravilla. Se siente la imponencia de ver cómo están los murales, cómo están las puertas, la accesibilidad que hay en los ministros. ¿Está abierto para el público? Está abierto para el público. Obviamente te van a preguntar a qué viene. Habrá horas donde tú puedes entrar a conocerlo, pero si tú ya dices, vengo a ver al ministro, A mi amigo de o a los mi amigo, 11. tú tienes que obviamente tener, así como yo entré ahorita contigo, pues vengo con Marisela Moguel, te abren el paso, ¿no? Ande. Es ande. decir, cada juzgador, lo que tiene que entender el ciudadano, el pueblo, todos nosotros, los empresarios, es que todos podemos llegar y tocarle al juzgador que va a resolver uno de nuestros casos. Imaginemos que te estás divorciando y que eres una mujer violentada y que tus hijos son violentados. Hay algo que los juzgadores, tanto ministros, magistrados y jueces, siempre hablamos. Como tú bien dijiste al principio, somos seres humanos y Claro. somos personas, la del barrio, la que jugó a las alcanzadas, la que quizás tenga un interés en el piano, la que quizás es bailarina. Es decir, somos hijos de familia, somos amigos del vecino. ¿A qué voy? Hay algo que yo siempre les voy a sugerir a quienes tengan casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vayan, no nada más manden al abogado que los representa, porque es muy diferente conocer a Marisela Moguel, que trae el caso de violentación, de un divorcio muy álgido, de golpes, de violaciones, de que a sus hijos. Es decir, cuando yo conozco a la persona, inmediatamente mi sensibilidad moral ya hizo un feeling y ya como juzgador tengo un poquito más de mayor conocimiento. Ya le de la diste un persona. sentido humano, Le ¿no? diste un Ya le sentido diste humano. cara. Ahora, volvemos. Tenemos 11 ministros Ujú. y magistrados, aproximadamente ¿cuántos? ¿Y ellos viven en diferentes espacios de la República? Sí, en diferentes espacios porque te adscriben. Cuando tú llegas a ser magistrado o juez, tú sabes que tienes la responsabilidad que al Estado de la Federación donde te envíen y donde te adscriban, tú tienes la obligación de irte porque es donde te necesitan. ¿Tiene que vivir ahí? Claro, por ejemplo, Ok. yo como ex magistrada federal, a mí en un momento me adscriben a la ciudad de Morelia, Michoacán. Entonces me fui obviamente a vivir ahí. Posteriormente me adscriben a Guadalajara, Jalisco. Ya en Guadalajara, Jalisco, pones tu residencia y por adscripción, en este caso,
conoces de regiones. Un magistrado que está aquí en Jalisco conoce de los asuntos quizás del estado de Jalisco. Habrá otros que conocen del de Nayarit, del de Colima, de Irapuato, de Celaya. Es decir, a lo largo del país hay tanto jueces ¿De qué como manera te magistrados. adscriben cuando tú hablas, cuando tú fuiste elegida Sí. para ser magistrada? Además, bueno, no sé, tú eres de lo administrativo, Fiscal y administrativo. fiscal y administrativo. No me expliques cada uno porque no vamos a alcanzar, pero hay fiscal y administrativo, hay familiar Sí, y luego hay civil, civil, hay laboral hay laboral. y hay la parte para todo lo que es inconstitucionalidades de leyes, acciones de constitucionalidad, que es lo que ve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, a lo largo del país, ¿cómo es que te adscriben? Me encanta porque la veo con una facilidad como pez en el agua y créanme que yo me he ahogado como 20 veces. No le entiendo todavía el asunto, pero no le hace, por algo se empieza, porque lo interesante es que a lo mejor de aquí vamos a tratar dentro de este programa de ponerte algunos links donde tú puedas abrirlos Así es. y como ampliar ese conocimiento. Claro que te entiendo, tú eres un pez en el agua porque ahí Mi estás. materia, Ya lo claro. sé. Pero no tienes una idea los buchezotes de agua que me he tragado. Muchísimos. Sí, no, definitivamente, y lo trato Entonces, de hacer tenemos- lo más accesible, es decir, tenemos... Pero hablamos diferentes idiomas. Te Sí, entiendo total. perfecto. Fíjense cómo aquí me queda muy claro la parte de la capacitación. Fíjate, Marta, tú estás hablando de un tema en que te sientes absolutamente cómoda, estás utilizando términos que para ti son absolutamente normales. Y sin embargo, yo me he perdido varias veces. Esto es muy interesante, cómo tenemos que tener esta responsabilidad social y ciudadana para entender. Entonces, tenemos, ya quedamos, los ministros, los magistrados, ya nos hablaste de esas 4 áreas que voy a ver si podemos poner un link para que las Claro que podamos sí. abrir y entenderlas más. Y luego los jueces, ¿cuántos son? ¿Qué número hay entre los jueces y los magistrados? Ajá. ¿Son Mira. más o menos el mismo número? Sí y no. Los magistrados, a diferencia de los jueces, ellos sesionan como los ministros. En cada lugar tiene que haber 3 magistrados. ¿Para qué? Para que los 3 magistrados Cuando me hablas de cada lugar, ¿me hablas de estados? de cada estado. Ok, perfecto, Si tú para te que yo vas entienda, a Nayarit, sí. ahí Sí, vas a ver tribunales perfecto. colegiados y unitarios. Si vienes a Jalisco, vas a ver tribunales colegiados. Ahí se llaman como circuitos. A Jalisco nos corresponde el tercer circuito. Si tú vas a Morelia, allá va a haber jueces, magistrados y así a Cancún, a donde tú vayas. Es decir, siempre van a estar en la capital. Por ejemplo, Nayarit tiene diferentes municipios, Jalisco tiene diferentes Pero municipios. siempre están en la Tepic y capital, en Guadalajara. claro, va a ser Correcto. la sede, digamos, es su sede, pero conocen de todo el estado. Entonces, ahí en esa parte tenemos que entender que al igual que los ministros sesionan los 11, como los vemos en la televisión, y entre los 11 deciden por unanimidad, por mayoría, la cuestión de cómo van a sentenciar un asunto, así los magistrados. Para tener una mayor imparcialidad, siempre los magistrados son 3. Y los 3 obviamente es por un concepto de mayoría o de unanimidad. Porque si hay una unanimidad, al resolver un caso, los 3 magistrados van a decir estoy de acuerdo. Están de acuerdo. Pero si hay uno que dice yo voy a votar en contra, ok, hay 2 que votaron en mayoría. Y entonces ese que votó en contra sí dice yo voy a formular mi voto, voy a fundar y motivar por qué. A quien le está impartiendo justicia le da el poder que entonces impugne la decisión de los magistrados. Entonces, es decir, siempre buscar el camino de entender que cada uno hace diferente. ¿Por qué? Porque el juez, y que te voy a ser honesta, para mí es el que mayor poder tiene. ¿El juez? El juez de distrito. Se llaman jueces de distrito. Igual que te decía, porque estamos en diferentes circuitos, o juez de distrito porque está en un distrito de adscripción diferente. Hay una cuestión que se llama la suspensión. Yo puedo llegar a demandar en este momento como empresaria
a una autoridad, digamos al Servicio de Administración Tributaria, que es el que ve toda la parte de impuestos. Yo llego y le digo a un juez de distrito, vengo a impugnar esta resolución. Pero mientras tú resuelves a favor o en contra mío, porque sé que vas a necesitar meses para que yo te ofrezca pruebas, para que venga el SAT y te conteste la demanda que yo interpuse, necesito que suspendas, fíjate la importancia, Marisela, que suspendas cualquier procedimiento en contra mía en lo que tú resuelves. El juez es la única autoridad en México que puede decir, SAT, ahorita no embargas cuentas bancarias a Marta, no le embargas bienes, no haces nada en su contra hasta que se resuelva en definitiva. Imaginemos un niño violentado. En el derecho familiar, tú llegas con un juez, haces tu demanda y le dices, oye, ¿sabes qué? Necesito que suspendas en lo que tú resuelves cualquier acercamiento de mi hijo a su padre, porque durante 8 años lo estuvo violentando. Mira, ya puso al culpable, ¿eh? Conste, conste ahí no. Dándole la vueltita, ya le tocó. Es decir, como ejemplificativamente, sí, no. Lo quiero hacer como lo más coloquial para que entendamos, ¿no? Bueno, pues el tiempo es un verdugo que quieren que les diga en este espacio. Sé que seguramente se quedaron con muchas dudas. Yo traigo una cosa enorme de dudas, pero tenemos la gran ventaja que ahora a través de las redes podemos conocer y podemos ir buscándole. Nunca había nacido en mí la curiosidad de lo que era el Poder Judicial, y la verdad es que más en este tiempo que venimos y que va a haber una elección el año que entra y todo, que ya tendremos algún programa hablando de esto, pero creo que nos vamos con tarea todos. Si tú la quieres asumir, pues qué bueno, y si no, pues nos vamos a ir quedando un poquito atrás en esta materia. No está nada fácil entender el Poder Judicial. Lo entiendo que para ti es como si me estuvieras hablando en ruso con una facilidad total y yo dijera, ¡ay! ¿Qué está pasando? No sé cómo te sientas tú. Tenemos que todavía investigar mucho acerca del Poder Judicial para que podamos tener un concepto y para que podamos tomar la mejor decisión el año que entra. Pero vamos a tener más cosas por hacer, vamos a ir aprendiendo juntos. Y como ven, hay muchísimo que aprender, no solamente en estos temas, sino en muchos más. Y esto es Moguel, donde juntos, tomados de la mano, quiero crecer a tu lado. Gracias, Marta. Gracias por estar aquí. Quiero decirles que Marta es viuda. Tiene 2 hijos extraordinarios, pero es una mujer que siempre ha trabajado, que siempre se ha preparado, que esas son las nuevas mujeres de México. Hasta la próxima.